Hola, bienvenidos al cuarto capítulo del Club de Lectura. En esta oportunidad leímos el capítulo 4 de Esther y vamos a tratar de un tema muy importante, el ayuno. La base bíblica la encontramos en Joel 2:12. A una hora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. El ayuno es una práctica cristiana que nos beneficia principalmente a nosotros porque es una forma de fortalecer nuestra relación con el Señor. Sin embargo, el ayuno no es una varita mágica que nos convierte en seres humanos que estemos por encima de los demás o más bien en seres angelicales, sino que es una práctica que nos acerca a Dios para conocerle mejor, para entenderle mejor, y obviamente también es una forma de obtener poder y autoridad de parte de Dios. Lo que no es el ayuno, primero, no es una huelga de hambre, no es una forma de decirle al Señor voy a dejar de comer hasta que me des esto. El ayuno tampoco es una opción, es una práctica indispensable en nuestra vida porque sin ella sería imposible alcanzar niveles espirituales y de conocimiento que no alcanzaremos de otra forma. Y lo tercero que no es el ayuno, no es una dieta. Si tu intención principal es perder peso, no estás ayunando, estás pasando hambre. Y en Isaías 58 encontramos el título El verdadero ayuno, y en él el Señor le habla a Israel porque el pueblo se había acostumbrado a ayunar, así como a pecar también, porque dependiendo de la cantidad de dinero que ellos tenían, el que podía dar una ofrenda por sus pecados, pues se sentía en mayor capacidad de poder pecar porque tenía cómo presentar una ofrenda de expiación por su pecado. Con el ayuno pasó lo mismo. De alguna forma ellos, los que ayunaban, pensaban que eso los hacía muchísimo más que las demás personas, aun cuando dentro de ellos no había una sinceridad ni su comportamiento era el adecuado. Y en el mismo capítulo encontramos cuál es el ayuno que Dios aprueba. Textualmente dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Entonces, el verdadero ayuno empieza desde mi comportamiento y de cómo yo pienso en las demás personas. Es decir, la práctica de la oración, de abstenerme de comer, está muy bien porque es algo que Dios demanda de nosotros para acercarnos a Él, para quebrantarnos delante de Él. Pero si nosotros somos personas que no ayudamos a los demás, que no sentimos misericordia a los demás, nuestro ayuno no es válido. El ayuno que Dios aprueba es compartir el pan con el hambriento, es ayudar a los pobres y a los que lo necesitan. Y de esa forma nos estamos acercando más a lo que Él quiere que seamos, porque estamos viendo a los demás como Él los ve. En la Biblia encontramos 4 formas de ayunar. El ayuno total, que es en el que no se come absolutamente nada ni se toma nada. El ayuno con agua, que se hace solamente tomando agua sin comer. El ayuno parcial, que es el que hizo Daniel, renunció a cierta clase de alimentos como la carne y solo se alimentaba de verduras, podemos decir una dieta vegana. Y el ayuno con algo de es renunciar a actividades o objetos por un tiempo determinado. El ejemplo también nos encontramos en Daniel, que dejó de perfumarse porque era una práctica muy valiosa en ese tiempo, y más él haciendo parte del gabinete de Babilonia. Él dejó de usar aceites, perfumes. Lo hizo como una forma también de renunciar a algo que a él le agradaba. Ese es otro tipo de ayuno. Hoy en día está muy de moda el ayuno intermitente, en el que se deja de comer por cierto periodo de tiempo y luego se come por cierto periodo de tiempo, como una forma de agilizar el metabolismo, y es una práctica que demuestra los beneficios que tiene el ayuno para nuestro cuerpo. Así que, a menos que uno tenga una enfermedad como la diabetes, el ayuno es de bendición y de mucha ayuda para nuestro propio cuerpo, siempre y cuando usted no tenga una enfermedad que le cause un malestar. Ya eso debería ser supervisado por un médico. Sin embargo, creo que el resto de los seres humanos tenemos la capacidad física para ayunar. Vuelvo y repito, siempre y cuando no tengamos una condición médica como gastritis, como la diabetes, etcétera.
El ayuno beneficia mucho nuestro cuerpo, pero beneficia mucho más nuestro espíritu, porque es una forma de nosotros estar en la presencia de Dios, de encontrar su propósito, de conocerlo mejor a Él y conocernos mejor a nosotros. Porque cuando estamos en ayuno y oración en su presencia, somos capaces de encontrar cuáles son aquellas cosas que a Dios no le agrada para poder mejorarlas. Así que ayunar nos sirve para 3 cosas muy importantes: para interceder, para pedir en favor de los demás, de nuestra iglesia y las almas. También sirve para el crecimiento espiritual, porque la oración y la fe deben ser ejercitados por medio de las prácticas espirituales, y nos sirve para encontrar la dirección de Dios, encontrar nuestro lugar y nuestro propósito en Dios. Recordemos, como decía al principio, que el ayuno nos beneficia más a nosotros. No pensemos que cuando ayunamos le estamos haciendo un favor a Dios. Al contrario, no lo estamos haciendo a nosotros. Así que te invito a seguir escuchando nuestro podcast, y en el próximo capítulo vamos a ver otro tema muy interesante.